Muy bien. Voy a compartir mi pantalla y de esa manera, obviamente, el material de trabajo, estimados alumnos, ya tienen adjuntado o alojado en intranet. Y aparte de eso, también se les comparte en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, pero para eso, ya ustedes ya tienen que venir repasando, leyendo ya el material que les envía el docente y de esa manera podemos interactuar en nuestra sesión de clases. ¿Sí? En nuestra sesión de clases. Y también, por favor, pedir a los demás estudiantes que en su correo pongan sus datos completos. Hay otros estudiantes que están con otro nombre. Entonces, cuando ustedes participan, de esa manera yo no voy a tener tal vez alguna dificultad de poder registrar, ya no voy a estar preguntando. Si un estudiante participa, a la vista en la pantalla aparece quién está participando, ¿no? ¿Quién está participando? Entonces, de esa manera también tienen sus notas. ¿Sí? Muy bien. Y por favor, las intervenciones orales en cada clase, por favor. ¿Sí? En cada clase las intervenciones orales tienen que leer, tienen que prepararse. Esperanza también nos dice, no, profesor, de mi parte también serían clases virtuales, no me encuentro en la ciudad. Bueno, pues no, eso ya de repente los demás alumnos tienen inconvenientes, eso ya tienen que coordinar con la institución, ¿no? Ya de qué manera les puede dar esa facilidad. ¿Sí? Muy bien. Bien, confirmen por favor si logran visualizar mi pantalla, de esa manera comparto. Sí se mira, profesor. Sí se ve, profesor. Okay. Ok, muchas gracias. Entonces, estimados alumnos, según el sílabus, igual el sílabus les voy a compartir, de esa manera ustedes también van guiándose si estamos desarrollando los puntos, los temas, acuerdo en el sílabus y cada semana, ¿no? Bien. Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a tratar sobre gestión financiera. ¿Qué cosa nos dice o de qué cosa trata cuando hablamos de gestión financiera? ¿No? Nos dice la gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del dinero en las organizaciones. Entonces, cuando hablamos de la gestión financiera, estimados alumnos, estamos hablando, a ver, voy a bajar un poquito, estamos hablando o nos estamos refiriéndonos a las actividades que realizan las empresas. Pero les pregunto, ¿las empresas podrán realizar sus actividades sin el dinero? No, profesor, ese es el capital de los bancos principales. Es lo básico. Claro, cuando nosotros empezamos o emprendemos alguna actividad, ya sea puede ser, ¿no? ¿no? Empresas comerciales, industriales o de servicios, lo que vamos a necesitar es el efectivo. Pero Capital de trabajo. claro, capital de trabajo. Entonces, cada una de estas empresas, ¿qué es lo que hacen? Ya sea de servicios, ya sea comercial, ya sea industrial, siempre va a necesitar un capital. Claro, no solamente para los materiales. No solamente para los materiales, claro, también están los materiales. Por ejemplo, en materias primas, en empresas industriales están las materias primas, los insumos. Entonces, en empresas comerciales están, por ejemplo, las mercaderías. Empresas de servicios, puede ser servicios de transporte. Dependiendo del rubro que se dedican, profe. Claro, depende del rubro. Entonces, siempre 100% las empresas van a necesitar el dinero, pero este dinero va a ser un movimiento económico de ingresos y egresos, del ingreso de efectivo y salida de efectivo. Siempre va a haber ese movimiento económico en cada empresa.
Y todo este movimiento, ¿qué es lo que hace? Genera una rentabilidad. Genera una rentabilidad. ¿Cuál es el fin, el objetivo de una empresa? ¿Qué es lo que se espera? A ver, por sus audios. Generar ganancias. Sus audios, por favor. Tener utilidades. Muy bien. Por favor, les recomiendo, les sugiero que una vez que participen, desactiven su audio. Solamente para participar, ¿sí? Por favor, ¿ya? Porque si lo van a dejar activados sus audios, hay bulla, interferencia y no nos vamos a escuchar. Bien. Entonces, generar rentabilidad, ¿cierto? Con los movimientos, con las actividades que una empresa realiza, que una organización realiza, ¿qué es lo que sacamos? Rentabilidad, utilidad, ganancia. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos en una empresa, ¿no? Entonces, nos dice, nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La generación de los recursos o ingresos, incluyendo los aportes por los asociados. Generación de recursos, incluyendo los aportes, ¿sí? Profesor, disculpe que le interrumpa. También, o sea, aparte de tener ingresos de la propia empresa que siempre se han generado con las propias ventas que nosotros hacemos, también se podría considerar, o sea, en beneficio los préstamos de entidades financieras. Claro, cuando hablamos de la gestión financiera, no solamente estamos hablando del capital propio, eso más adelante vamos a ver, también hablamos de las inversiones, del financiamiento, es el movimiento económico, ¿sí? Muy bien, está muy bien su participación. También involucra, cuando nosotros hacemos una administración dentro de la empresa, no solamente esperamos o solamente vemos la liquidez de la empresa. Si tiene 10,000, no solamente esperamos de ese 10,000, vemos las necesidades, evaluamos algunas estrategias. ¿Qué es lo que falta a la empresa? ¿Qué es lo que necesita la empresa? Si de repente necesita hacer alguna inversión, pero no tiene liquidez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar un financiamiento. Sí, va a buscar un financiamiento. Entonces, regresando al punto, gestión financiera tiene dos elementos, generación de recursos o ingresos. Obviamente, esta generación de ingresos es por su propia actividad. Por su propia actividad, ¿no? Acuerdo al giro de negocio, acuerdo al objeto social. ¿Qué es el objeto social, estimados alumnos? ¿Mm? ¿Qué es el objeto social? ¿Alguien? A ver, ¿alguien? A ver, hay alguien que está participando, pero no logro escuchar. El giro del negocio, profesor, el rubro en el negocio que está funcionando en la empresa. Profesor. Muy bien, señorita Clotilde. Es el rubro, es la actividad económica. Es la actividad económica. Por ejemplo, ustedes cuando van a constituir una empresa, en algún momento tengan esa oportunidad de constituir o les diga, ¿sabes qué? Por favor, en el objeto social lo pones estas actividades o lo incluye estas actividades. Cuando hablamos en el objeto social, nos referimos a la actividad económica, ¿sí? Y la actividad económica, obviamente, no es que tan solamente compra y venta de abarrotes. En la minuta puede estar. A ver, sus audios, por favor, ¿ya? Mucho cuidado, estimados alumnos. Entonces, el objeto social es la actividad económica, es el giro de negocio de una empresa. Por ejemplo, una empresa, digamos, una empresa de ferretería, pero en su objeto social dice compra y venta de materiales de construcción, dentro de eso está pues los fierros, cementos, y aparte de
estas actividades, también en su objeto social menciona prestación de servicios de transporte. Prestación de servicios de transporte. Y aparte de eso, esa ferretería tal vez puede tener otro giro de negocio, tal vez venta de insumos de materiales de limpieza. Materiales de limpieza. ¿Podrá hacerlo esa ferretería? Sí podrá hacerlo porque en su objeto social menciona esas actividades. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Qué es lo que va a realizar esa empresa? ¿No? Por ejemplo, una empresa de, digamos, de compra y venta de materiales de escritorio, útiles de escritorio, no solamente puede estipular en su objeto social materiales de escritorio, útiles de escritorio, también podría estipular tal vez prestación de servicios de auditoría o tal vez puede estipular prestación de servicios tal vez de repente de equipos de cómputo. Y eso tiene que basarse porque si de repente no está estipulado en su objeto social ese giro de negocio, no puede hacerlo, no puede facturar. ¿No? Si esa empresa ferretera está constituido tan solamente compra y venta de materiales de construcción. En su objeto social dice eso, pero no dice prestación de servicios de transporte o de carga. No dice. Y como no dice, como no está estipulado, no puede prácticamente ejercer o ejecutar esta actividad económica de prestación de servicios. ¿No? Y de eso se trata el objeto social, la actividad económica, el giro de negocio de la empresa. ¿Sí? Por eso, algunos empresarios lo constituyen con varios giros de negocios, tan solamente una empresa. ¿No? Tan solamente una empresa. Para no constituir cada empresa por rubro. Y lo hacen eso. Como multiservicios, profesor. Claro, también como multiservicios, ¿no? O tal vez inversiones. Y lo hacen y no hay problema. Pero ¿qué pasaría si factura esa empresa de ferretería por prestación de servicios de carga? Pero en su objeto social, su actividad económica no es prestación de servicio de carga. Pero lo factura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría, estimados alumnos? Lo factura porque está en su objeto social, su profesor. Claro, pero si no estaría en su objeto social, ¿qué es lo que pasaría? Pero ha facturado. Estaría cometiendo, ¿cómo se llama? Una infracción. Estaría yendo ante la ley porque no puede facturar si es que no está dirigido en su objeto social. Profesor, sí, de hecho que como no está en su rubro, por ejemplo, una ferretería cada vez que venden ladrillos Rex, que también venden así productos variados, también presta el servicio de carga, porque cuando compran en grandes cantidades, o sea, aparte de vender su producto de ladrillos, hace el servicio de llevarlo hasta su domicilio todavía. Y pienso que ya eso depende de cada entidad, ¿no? Si es que, porque mayormente acá en la ciudad no se llevan las cosas así al pie de la letra, a veces infringen y todo eso, profesor. Ajá, muy bien. Claro, ¿no? 100% a veces no lo llevan de manera ordenada, de manera correcta. Podrían facturar, pero ¿qué es lo que...? Pero estaría cometiendo una infracción dentro de ese registro de ley, porque eso no está permitido. Claro, no. Pero hay personas, hay empresas que lo hacen. Pero ¿qué es lo que pasa allá? Porque ahora toda la facturación mayormente es electrónica y la SUNAT está viendo ahí y dice, a ver, ¿cuál es su giro de negocio de esta empresa? Ya compra y venta de repente materiales de construcción, pero no está a servicios de transporte de carga. Entonces, la SUNAT dice, señor, usted, su giro de negocio no es servicio de transporte de carga. Su giro de negocio, según la minuta de constitución, según la copia literal,
Solamente es compra y venta de materiales de construcción. Y prácticamente esa factura no lo tiene en cuenta y tiene una infracción. Por eso hay que tener en cuenta siempre verificar, de repente ustedes llegan a trabajar a una empresa, ahí tienen alcance la copia literal, en su copia literal inclusive está pues, ¿no? Con cuánto de capital ha empezado la empresa, cuáles son los socios y también hay que conocer la actividad económica, el giro de negocio de la empresa, ¿no? Como administradores tenemos que conocer a dónde nos estamos metiendo, cómo está estructurado la empresa. Tiene su directorio, tiene su junta general de accionistas, ¿no? A eso Profesor, tenemos. en este caso, la facturación no tendría validez ni para el consumidor ni para la empresa tampoco, como para sustentar algún, Costo y gasto. claro. No tendría validez para sustentar costo y gasto, ¿no? Profesor, había un caso ahora en la pandemia, con la pandemia, que había una ferretería que había proveído lo que son útiles de limpieza, ¿no? Mascarillas, alcohol, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo queda eso cuando se detecta, profesor? Ah, ¿Se ya. anula? Ah, ya. Está multado, profesor. De hecho que sí, ¿no? Un proceso. Claro, muy bien. Sí, prácticamente eso ya es prácticamente penado, o sea que está evadiendo también impuestos, ¿no? Ya está evadiendo impuestos. Pero hay otras empresas que es lo que hacen. Por ejemplo, el giro de negocio tan solamente es de ferretería, ¿no? Pero se puede agregarse el objeto social, se puede adicionar, ¿no? Te vas a la notaría, haces el documento y derivan a la SUNAR, registros públicos, y de esa manera adicionan el objeto social, agregándose, ¿no? Agregando, y de esa manera prácticamente lo pueden hacer. Pero si de repente lo han hecho, prácticamente, a ver, sus audios, por favor, prácticamente estarían cometiendo ya un delito, una infracción en donde que estas empresas prácticamente a su favor, porque estas cositas han pasado mayormente con las entidades públicas, cuando ha sido, ¿no? Las adquisiciones, por ejemplo, de estas mascarillas, todo eso, pero no es su giro de negocio. ¿Qué va a pasar? Señorita, a ver, perdón que le corte, pero el audio le escucho muy bajito y no le copio bien. Por favor, podría pegarse a su micrófono. Sí, a ver, ahí le escuchamos un poquito más claro. A ver, podría pegarse al micrófono. Ya, profesor, ¿y qué pasa en este caso? Digamos que un grupo de personas alquilaron una habitación en un hospedaje, lo cual no les da la factura o ya sea boleta, y después de ello se acercan a un restaurante, una chifa grande, donde ahí los hace pasar por consumo general, que los ponga 200 soles, desayuno, almuerzo y cena. ¿Y ese profesor tiene validez? Ay. Bien. Otro tema, o sea que prácticamente usted se refiere que en ese consumo, en ese restaurante, estarían incluyendo el gasto de esa habitación, ¿a eso se refiere? Sí, profesor. Ya, muy bien. Inclusive todavía se dice que quiero que me lo factures tal monto, yo te pago el CD. Ay. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa aquí, estimados alumnos? Creo que esa parte tocamos. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente en esto pasa porque algunos trabajadores, tanto de empresas públicas y privadas, tienen su viático. Digamos, trabajamos en la municipalidad. Aquí somos trabajadores de la municipalidad, ¿no? Y tal vez Roy y Raúl trabajan en abastecimiento y hay una capacitación tal vez
en el Ministerio de Economía en Lima sobre los presupuestos, todo eso. Y tienen su viático. Entonces, cada viático, según la institución pública, creo que está 150 por día, no me recuerdo exactamente, pero vamos a poner ejemplo ese monto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Raúl y ¿no? Roy, cada uno tiene su asignación de viáticos. Entonces, obviamente, los 150, ejemplo, no se gastan ellos, no se gastan por día, ¿no? Gastan tal vez en la mañana desayuno 50, mejor dicho, 10 soles, almuerzo 10 soles, cena 10 soles, son 30 soles al día. Y la diferencia, obviamente, son para ellos. Pero para que puedan rendir, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Para que puedan rendir en el hospedaje, han dicho, ¿sabes qué? Han alquilado una habitación por 20 soles. Y le ha dicho, por favor, quiero que me lo pongas por 50 soles. Yo te voy a pagar el IGB. O si no, pónmelo 80 soles. Con tal de que Raúl y Roy regresen y puedan rendir sus viáticos y sustentar que han tenido ese gasto. Que han tenido ese gasto. En ese caso también, profesor, digamos, si las dos personas que tienen su viático fueron a consumir un almuerzo, a veces los negocios no tienen bolete, por eso es que cuando acuden a otro negocio a pedir para ellos, es donde se incrementa más el consumo. Claro, pero también hay que tener el principio de razonabilidad en donde, por ejemplo, ¿no? En una boleta no puede aparecer, pues, consumo general 300 soles por día. No puedes poner. Profesor, disculpe. Sí, Disculpe que le interrumpa, profesor. Sí, adelante. Sí, de hecho, o sea, cada vez que se va así, como dice una capacitación, sale cierto, ¿cómo se llama? Los viáticos y como que cuando no gastan todo el viático asignado, se le quita, o sea, porque hay algunos que sí, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en una pollería, había un señor me decía que le pusiera el valor de 80 soles, lo que era consumir 10 soles nada más, y que sí me iba a pagar el IGB. Y digamos que si no gasta las 150 en un día y solo gastó 50 y eso se llega a enterar en la entidad que está laborando, ¿se le quita o cómo, profesor? Bien, vamos a llegar a ese punto. Entonces, vamos a llegar a ese punto, Jonathan, disculpe. Entonces, a este principio de razonabilidad, por ejemplo, no puedes presentar una boleta tal vez por consumo por ese día, digamos por 300 soles. ¿Qué tanto? ¿Con cuánto has desayunado? ¿Con 100 soles? ¿Almuerzo 100 soles? ¿Cena 100 soles? ¿No? Prácticamente es algo irracional. Entonces, si vas a sustentar tus gastos, tiene que ser de manera racional. Ya puedes poner, pues, desayuno 20 soles, ¿no? Un desayuno extra, almuerzo 30 soles, cena 20 soles. Pero 300 soles por un día es algo irracional. Por eso es lo que hay muchos problemas. No sé si ustedes han escuchado en el Congreso, un congresista ha rendido su viático por consumo de pollos por un día, 500 soles. Y por ese 500 soles había roche, había problemas, ¿no? Es algo irracional que puedas consumir por un valor, ¿no? De 500 soles un pollo, una cena. Entonces... Sí, profesor, cuando te dan tu viático, profesor, inclusive ya hay montos más o menos estipulados, cuánto tienes que gastar en tu desayuno, cuánto tienes que gastar en pasaje, cuánto tienes que gastar en hospedaje, almuerzo, cena, ¿no? Entonces, más o menos te dan un monto de 230, 250, más o menos. Entonces, a veces no desayunas con 30, por ejemplo, pero con 15 soles te comes una extra. Claro. Entonces, 15 soles te sobra, entonces tienes que sustentar ese gasto. Entonces, ya, bueno, si eres consciente, bueno, devuelves a la institución. Claro, pero si te han asignado, digamos, 100 soles, ¿no? Has consumido con 50 te sobra. Bueno, pues, si son conscientes, lo devolverán 50 y dirán, ¿sabes qué, señor gerente? Tan solamente he hecho consumo de 50 y acá estoy haciendo devolución. Lo que dice Jonathan sí es cierto, ¿no? O sea, que prácticamente con tal de no hacer la devolución, buscan ese comprobante, esa factura o boleta para que puedan sustentar, ¿no? ¿Esa devolución de dinero solamente se hace en instituciones públicas o también en privadas?
¿no? También en privadas, en todo. O sea que no es que la institución, no es que la institución privada diga, ¿sabes qué, señor? Anda a capacitación, toma 500 soles, ¿no? No, Obviamente, profesor, las privadas son los que más utilizan eso, profesor, porque ellos, o sea, ellos tratan de capacitar a su personal para que sea más competitivo. Entonces, claro, siempre lo hacen mensualmente o trimestralmente, algo así. En realizar rápidamente cambios en institución privada, en cambio en una institución pública, capacitar, hacer los cambios es un poco difícil o lento, profesor. claro, ¿no? Pero siempre hay comisiones importantes, por ejemplo, ver sobre el tema de presupuestos, ver tal vez sobre el tema, tal vez realizan alguna actividad, sobre tal vez, ¿no? Sobre violencia familiar, alguna, ¿no? Red de salud, entonces, pero para eso también hay viáticos, ¿no? Entonces, Comisión de servicios. claro, comisión, ¿no? Comisión de servicios, Nada. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se trata de comprobantes, rendir comprobantes, a veces por no hacer la devolución, a veces tal vez estamos viajando a Lima, en Lima tal vez algunos de nosotros tenemos una casa familiar y nos vamos a esa casa donde un familiar y no nos cobra, pero tenemos que sustentar el alojamiento. No vas a decir, ¿sabes qué, señor gerente? He descansado donde un familiar y por eso ya no estoy, tómate, devuelvo tus 80 soles, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo es lo que muchas personas buscan pues el comprobante de pago para que puedan sustentar, porque no sirve que puedas detallar o mencionar, decir, ¿sabes qué? He gastado en almuerzo, hospedaje, 100 soles, 50 soles. Tienes que sustentar con su debido comprobante, ¿sí? Debido comprobante. Profesor, había en esa parte, había en las rendiciones a veces, al sustentar, por ejemplo, digamos, una comisión va de acá de Huamanga para Lima y había un error garrafal de que se conseguía hospedaje de Huamanga. Ya ves, eso es lo que pasa, ¿no? Sí, Y esas cosas esas cosas han pasado, o sea, sí, muchas irregularidades. ¿Qué es lo que ha pasado también? No sé si han escuchado. Del hospital llevaban, obviamente, a un enfermo con ambulancia, los choferes. Los choferes y el personal médico, la enfermera, depende de la necesidad, ¿no? Del enfermo, si necesitaba un médico, una enfermera, y ellos tienen su viático. Llegan eh, y hacen llegar al hospital de Lima, a donde está referido, pero ellos con las mismas se regresan, con las mismas se regresan, ¿no? Con las mismas regresan, no hay alojamiento allá, no utilizan, ¿no? Ninguna habitación. Se regresan, ¿no? Y obviamente aquí descansan en su casa, guardan la ambulancia en una cochera o en su casa mismo. Pero sustentan como si hubieran descansado en Lima. Y ellos, como trabajan y constante estaban en eso, ya se habían contactado ya con un hospedaje de Lima y les facilitaba comprobantes. Boletas, facturas les facilitaba, pero había esa, prácticamente esa bulla o esa chía, como lo llaman, que lo rendían de esa manera, pero siempre hay alguien que, ¿no? Que está verificando, que está avisando y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué está rendiendo por hospedaje? Pero si la ambulancia llegó ayer y estaba en tal garaje, en tal cochera, ¿por qué tenían que agarrarse sin dinero? No han descansado en Lima, sino ya descansaron aquí en sus casas, ¿no? Entonces, a veces... Profesor, una consulta. ¿Los viáticos no pueden ser un monto fijo? ¿Nunca son así o Claro, sí se podría en la entidad pública sí son fijos. En la entidad pública sí son fijos. pero depende de la distancia, profesor. Por ejemplo, Depende de la distancia y depende de la jerarquía también. También depende. ¿Qué trabajos realizan? No, hay algunos son, pues, ¿no? Jefes de abastecimiento, jefes de tesorería. No es lo mismo dar, por ejemplo, o tal vez alcaldes, ¿no? Los alcaldes tienen más viáticos que los trabajadores. No es igual. Entonces, pero sí son fijos. Pero en entidad privada va a ser, depende de las políticas de cada empresa, ¿no?
Si son empresas que manejan mayor liquidez, obviamente, de acuerdo a eso también asignarán, ¿no? Asignarán. O si no, dicen, ya, a ver, otros no tienen estipulado, pero dicen, ¿sabes qué? Asignarle 500 soles. Y regresando, va a rendir. Entonces, regresando, esos 500 soles tendrás que rendir, ¿no? Si de repente has gastado más, te van a reponer. Y si no has gastado, tendrás que devolver la diferencia. De eso se trata. Pero siempre con una rendición. Profesor, yo tengo una experiencia en la última empresa que estaba trabajando. A ver, Raúl. O sea, no sabía si algún monto, ¿no? Pero nosotros teníamos que rendir la cuenta con fotos y factura o si no boleta. O sea, si nosotros cenábamos, digamos, un pollo a la plancha, la foto de pollo a la plancha de ese día y más la factura o la boleta que nos daba el restaurante. Así nos ha pedido. ¿Ves? Claro, ¿no? Esas cositas, pero eso ya depende de la administración, de las políticas, cómo van a rendir. Oh, Raúl. Rendía mucho. Oh, Raúl. Seguramente no, Raúl. No era eso, sino que nos ha mandado a una zona, a un pueblito, y no, ahí no había, pues la empresa no tenía restaurante, no tenía conocido ni nada. Pues, nosotros teníamos que rendir ese cuento, asignar un monto y ahí teníamos que rendir cuenta. Todo el personal que hemos ido. Claro, claro. Sí, esas cosas pasan, pero eso va a depender de cada empresa, porque las empresas privadas cuidan su capital, cuidan su liquidez. No es para despilfarrar, no es para de repente decir, ¿sabes qué? Asígnale 1000 soles y que se gasten. No, ellos tienen que hasta lo más mínimo, tienen que cuidar su liquidez. Si realmente han consumido o no han consumido. Ellos tienen que hacer, ¿no? Más exigentes. Claro, son más exigentes. Por eso a veces de repente el gerente verifica, o a veces hasta los mismos compañeros son traicioneros, te traicionan. Te dicen, a ver, preguntan y dicen, a ver, ¿han consumido o no han consumido? Sí, hemos consumido. ¿Qué cosa han comido? Allá. A veces no te pones de acuerdo, ha sido varios. Entonces a veces allá. La persona encargada, ¿qué es lo que está haciendo allá? Me está rendiendo mal. De esa parte ya empezó la desconfianza. ¿No? Entonces, prácticamente esas cositas pasan. Por eso en la entidad privada, muchas veces, a veces los trabajadores, cuando son así, pues no duran en esa empresa, ¿no? Prácticamente algunos exageran, pues sí. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que toma? Ya toman prácticamente otras opciones para poder, ¿no? Ya tener más control. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos está engañando allá, entonces vamos a pedir evidencias. Vamos a pedir evidencias, fotos, dónde están, qué es lo que hacen. Pero les pregunto, ¿qué es lo que pasa? De repente yo me voy a una comisión, a una zona donde que tal vez en ese pueblito anexo no hay comprobantes. ¿Qué hace? Declaración jurada, profesor. Claro, ¿no? Declaración jurada, profe. Claro, declaración jurada. Pero declaración jurada también tiene que ser razonable, ¿no? Tiene que ser razonable. En ese anexito, pues, donde que no hay tal vez comprobantes de pago, has consumido, tal vez ahí en la esquinita agachadito 5 soles, y no vas a poner 50 soles, pues no. No tiene que ser algo razonable. Y también en los pasajes, movilidad. También se sustenta con algunas empresas de taxi, no tienen comprobantes, pero puedes sustentar con declaración jurada. Pero declaración jurada pues también tiene que ser algo razonable. Por ejemplo, si tomas un taxi de aquí a Huascaura, digamos 15 soles, no vas a poner pues 80 o 90 soles servicio de taxi, ¿no? Algo irracional. Esas cosas pasan. Entonces, también todo eso también ve la administración, el gerente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Ya genera la desconfianza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto te cobró taxi? ¿80 soles? ¿No? Si el gerente sabe muy bien cuánto te cobra el taxi de aquí a Huascaura, ¿no? Entonces prácticamente son más exigentes porque cuidan su dinero en entidad privada. ¿Sí? Muy bien, depende de eso. Por ese mismo motivo es que también, ojo, si tal vez trabajan en alguna empresa, hay trabajadores o no personas de este tipo que salen de comisión
para rendir viáticos te dicen, véndeme una factura o una boleta en blanca. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Alguna vez han pedido? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Qué es lo que pasa con eso? Se pone el monto que quieren, profesor. Claro, se ponen el monto que quieren, pero no sabes, porque cuando declaran sus impuestos, no saben la otra persona lo que le has vendido, qué monto ha puesto. ¿Y tú qué monto vas a poner? No coincide, porque cuando entregas, no solamente entregas prácticamente, como le digo, copia y original, los dos, sino tan solamente la copia, el original se queda contigo. Entonces no sabemos cuánto ha puesto y cuánto has puesto para poder declarar. Entonces no coincide. La SUNAT te hace prácticamente una fiscalización. Que te dice, señor, a ver, preséntame sus comprobantes de tal fecha hasta tal fecha, y tienes que presentar, y no coincide, ¿no? Entonces prácticamente eso no se hace, estimados alumnos, ¿no? Eso no se hace. Si lo van a tal vez vender o que les pague su IGB, lo pueden hacer, pero con sus datos completos, con los montos, ¿sí? Con los montos. Pero también podrían tener en esa parte prácticamente problemas, que tal vez vendes, pues, digamos, menús máximo, los ya extras está 30 soles. Y por una extra no puedes emitir 200 soles o 300 soles, ¿no? Esa parte también manejan el criterio también. Manejan el criterio también. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados alumnos? Para continuar. Preguntas. Muy bien. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿Tan solamente están participando los demás? En la sala hay 38 estudiantes. Yo estoy escuchando, profesor. Muy bien, muy bien. Estamos escuchando. Claro, profesor. Muy bien. Si tienen experiencia, si les ha pasado, comenten, comentamos, aclaramos, ¿no? Son casos reales que estamos comentando y eso pasa en la vida real. Sí, profesor, sí pasa, pero en mi caso no todavía. Claro, ¿no? Esas cosas pasan, son casos reales. Profesor, ¿Sí? yo tengo un caso de que yo trabajaba en una librería. ¿Ya? Venían a pedirnos factura, pero la señora le vendía o sea, creo que eran tres hojitas, lo sacaba y le daban las 3 hojitas. Así es. O sea que son las facturas físicas son 4 copias. 4 copias. Y tan solamente se queda con uno y los demás 3 lo emite. En caso de boletas, sí, pues. En este caso, la señora le daba todo, profesor, porque cuando yo sacaba mi cuenta y yo le rendía la cuenta con facturas, o sea, contabilizando las facturas que ella vendía, ahí faltaba todo, o sea, todo, no quedaba. Profesor, mi compañera se refiere, digamos, la factura o boleta, que lo venda todo sin llenar, cosa que cuando esa persona creo que lo llena y lo devuelve, profesor, si no me equivoco. Sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa, pero de por medio ya hay una conversación, ¿no? ¿Sabes qué? Si vas a emitir por 5,000, 10,000, me vas a darme 3%, 4%, y hay una conversación de por medio. Y lo puedes dar normal, las 4, ¿no? Las 4 copias. Pero la otra, la persona que se está llevándose, obviamente lo llena, ¿no? El monto, las características del servicio o producto, y tan solamente le trae el original para que pueda declarar, pero eso no queda en eso, sino que obviamente es un negocio, ¿no? Es un negocio, es lo que hacen, ¿no? Es lo que hacen, ¿no? Entonces seguramente la señora en su centro de trabajo es lo que estaría haciendo, ¿no? Pero obviamente no se lo llevan, sino que lo devuelven, el original, para que la señora puede declarar también sus impuestos, ¿no? De esa manera no tienen, pues, problemas con la SUNAT. Muy bien. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? No hay. Continuamos. También quiero aclarar sobre comprobantes de pago. Ahí, por ejemplo, eso sí es un delito y es penado, la falsificación del comprobante, ¿no? Por ejemplo, eso pasó con eSalud. eSalud llevaban prácticamente igual también de los médicos cuando llevaban enfermo. ¿Qué es lo que hacían? Obviamente allá en Lima, por hospedaje o tal vez restaurantes, no les quería vender
comprobantes. E-Salud prácticamente paga por día 400 soles de viático. 400 soles por día. Y algunos médicos iban por 2 días, 3 días. Ya era algo, ¿no? Entonces, como no conseguían por esos montos, tanto en hospedajes, tanto en alimentación, lo habían mandado a hacer en imprenta, con dirección de Lima, con esa dirección del hospedaje, con nombre de ese hospedaje. Pero lo detectaron, ¿no? Porque la SUNAT dice allá, porque este comprobante ha sido emitido a tal persona, pero también está emitido a E-Salud. Con cruce de información lo detectaron, ¿no? Prácticamente eso es penado. Eso sí es penado. Y creo que 2, 3 médicos se fueron también a la cárcel hace 5 años. Y se fueron. Ese es penado. No vayan a hacer, no se les vaya a ocurrir decir, ¿sabes qué? No encuentro comprobantes, mejor lo mando en imprenta, una copita y para poder sustentar. Ese es un delito, estimados alumnos. ¿Sí? Ese es delito. Bien, continuamos. Muy bien. Entonces, la generación de recursos, obviamente, también va a ser, depende de la actividad económica, incluyendo los aportes de los asociados. ¿A qué cosa nos referimos? Aporte, obviamente, al aporte de capital de la empresa. Eso va a depender del acuerdo de cada uno de los socios. Algunos socios podrán aportar 10,000, algunos aportarán más. Va a depender, obviamente, sus acciones también depende del aporte. Si de repente nosotros decidimos abrir, nos ponemos de acuerdo a hacer una empresa de distribución de abarrotes, allá sacamos nuestros costos, nuestros presupuestos, ¿qué es lo que necesitamos? Allá aportamos cada uno 50,000, somos 5, son 250,000. Entonces, ese aporte también es liquidez de la empresa en donde va a funcionar con este aporte de los socios. Con este aporte comprarán mercaderías, comprarán vehículos o tal vez contratarán a un personal para que pueda trabajar en hacer pedidos, qué sé yo. Pero este aporte de los socios prácticamente es de menor grado de exigibilidad. ¿Qué quiere decir? Prácticamente este aporte, el socio no pone tan solamente para un año, no solamente pone para 2 años. Por eso dice, es de menor grado de exigibilidad. O sea que el socio no puede decir a la empresa, ¿sabes qué, señor? He puesto mis 50,000 soles, pero quiero que me devuelvas. No. Si han aportado, es para que la empresa crezca y de ese aporte puede generar su utilidad. Y esa utilidad también que siga trabajando para la empresa. Por ejemplo, hemos constituido 5 socios. En un año, la ganancia ha sido 100,000. Ha sido 100,000. A cada uno nos toca 20,000 soles. Esto va a depender, o se distribuyen los socios, o lo capitalizan a la empresa. Pero esto va a depender de la Junta General de Accionistas. Esto va a depender de la necesidad de la empresa. El gerente, el administrador expondrá los estados financieros, tomará decisión de acuerdo a los estados financieros. ¿Necesitamos liquidez o no necesitamos liquidez? Si necesitamos liquidez, allá, señores socios, estas son las necesidades que tiene la empresa. Necesitamos más mercaderías, necesitamos abarcar tal vez a otras zonas y necesitamos movilidad. Un vehículo para hacer reparto para otras zonas, pero necesitamos dinero. Por eso, les recomiendo que capitalicen las ganancias. Y, obviamente, la utilidad de este año o del año pasado se queda dentro de la empresa para que siga trabajando, ¿no? Y si cada uno han puesto 50,000 soles,
La utilidad, cada uno le tocaba 20.000. Entonces, su capital, su aporte ya no es prácticamente de 50.000, ya es 70.000. Se va capitalizando. Y de acuerdo a eso, en el próximo año, las ganancias ya no serán solamente de 100.000, ya serán de 500.000, medio millón o tal vez 1.000.000. Y ustedes saben, acuerdo a la inversión, es la utilidad, es la ganancia. No es lo mismo invertir 10 soles y ganar 5 soles. No es lo mismo también invertir 100 soles y obtener tal vez 50 soles. A mayor inversión. Profesor, el que invierte más tiene mayor ganancia y el que invierte menos tiene menor ganancia. Ambos quieren ganar la misma cantidad, ambos tienen que invertir la misma cantidad. Claro, no. En este caso, en nuestro caso, todos habían aportado 50.000, pero si de repente otros socios han aportado menos, obviamente la distribución de utilidades también va a ser menos para aquellos que han aportado menos a la empresa. Les pregunto. Profesor, Sí, pero adelante. también el que aporta más estaría corriendo el mayor riesgo por si algo sale mal, ¿no? Claro, claro. Claro, lo que dice Raúl. Sí. Es cierto lo que dice mi compañero. Claro, ese es cierto. A mayor inversión también hay mayor riesgo, ¿no? Hay mayor riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, un ratito, por favor, tengo una llamada. ¿Aló? Sí, amor, estoy en clase. ¿Quién? ¿770? Ya, hija, me escribes por WhatsApp, ¿ya? Bien, entonces, estimados alumnos, a mayor inversión, también mayor riesgo. Pero los inversionistas para eso tienen que analizar análisis de mercado, el presupuesto, flujo de efectivo, todo tiene que hacerlo. O sea, prácticamente, por ejemplo, si de repente ustedes quieren comprar una parte de sus acciones de una empresa, tienen que evaluar sus estados financieros, tienen que analizar para tomar una decisión. No es así nada más. Entonces, los socios también o los inversionistas también analizan eso. No es lo mismo, por ejemplo, abrir una heladería en Apacheta con una inversión de 20.000 o 30.000 soles. ¿Qué resultado te va a dar? ¿No? Eso también hay que evaluar. Prácticamente no vas a tener ingresos, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta y de acuerdo a eso también invertir. Si va a ser rentable o no va a ser rentable. Y también, de acuerdo a tu inversión, también va a ser las ganancias. Si has invertido 100.000, obviamente vas a tener más. No es lo mismo que con alguien que invierte 10.000 o 20.000. La distribución de utilidades va a ser en forma proporcional de acuerdo a los aportes de cada socio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, estimados alumnos? Bien. Bien, estimados alumnos. La próxima clase continuamos la parte teórica, pero por favor, yo ya voy a tomar orales de este tema, así que ya vienen estudiando, ya vienen leyendo, por favor, ¿sí? La próxima clase, el día jueves, continuamos. Entonces voy a llamar lista, por favor, atentos a la lista. Atentos a la lista, por favor. Aguilar Anguiosa. Presente, profesor. Alania Contreras. Alania Paquiauri. Alania Paquiauri. Anaya Leandro. Presente, profesor. Bien, Aquino Acevedo. Presente, profesor. Bien, Arones Cancho. Presente, profesor. Bien. Ábalos de la Cruz. Presente, profesor. Bien. Ayala Izaguirre.
Ayala Izaguirre. Presente, profesor. Bien, Aime Ayala, Canchari. profesor. Aime Canchari. Aime Quispe. Aime Quispe. Presente, profesor. Ok. Calderón Gómez. Presente, profesor. Bien, Joxy Miguel. Joxy Miguel. Cuadros Palomino. Curo Pérez. Presente, profesor. Muy bien. De la Cruz Flores. Presente, profesor. Bien. Durán Sarabia. Esquivel Soto. Presente, profesor. Bien. Gamboa Tenorio. Presente, profesor. Bien. Garay Guamán. Presente, profesor. Bien. Gómez Mendoza. Presente, profesor. Bien. Gómez Prado. Guaycha Molina. Presente, profesor. Bien. Guayba Illanes. Guayba Illanes. Lapa Pérez. Presente, profesor. Bien. Yayavi Condori. Yayavi Condori. López Canchari. Presente, profesor. Muy bien. Lorenzo Guamaní. Lorenzo Guamaní. Manyahuica Guillén. Presente, profesor. A ver, Lorenzo Guamaní se encuentra. Profesor Manyovica, profesor, ¿me escucha? Ok, Lorenzo y Manyahuilca está registrado. Mejía Vilca. Mejía Vilca. Presente, profesor Mejía Vilca. Ok. Miguel Aguilar. Presente, profesor. Muy bien. Moisés Sicha Esperanza. Mucha Quispe. Presente, profesor. Muy bien. Núñez Canampa. Núñez Canampa. Palomino Torres. Palomino Torres. Pariona Cárdenas. Pauca Calderón. Presente, profesor. Bien. Poma Robles. Presente, profesor. Bien. Puglia Ramos. Quispe Apaico. Presente, profesor. Bien. Quispe Zulca. Presente, profesor. Bien. Rojas Urbay. Romero Ayja. Presente, profesor. Bien. Ruiz Pauja. Presente, profesor Ruiz Pauja. Bien. Salvatierra Díaz. Presente, profesor. Muy bien. Sosa Cordero. Torres Barbosa. Presente, profesor. Bien. Villanueva Algoner. Villanueva Algoner. Yucla Aliaga. Presente, profesor Yucra Liaga. Bien. Yucla Guamán. Yucla Guamán. Bien.
A ver, estimados alumnos, ¿a quiénes no le he llamado la lista o tal vez alguien no se encuentra en la lista? Yo, profesor, buenas noches, Sosa. Profesor Canchari Maldonado, John Harold, profe. Sosa Cordero, profesor, yo primero, por favor. Esperé su turno. Presente, profesor. Sosa Cordero, he llamado, por favor, más atento. Profesor, viene Balconet. Ay, profesor, es que estoy trabajando, no ya me he escuchado, perdón. Ok, Sosa. ¿Alguien más? Villanueva también he llamado. Hasta la próxima clase, profesor. A ver, Profe Canchari Maldonado. Hasta la próxima clase, profesor, cuídese. Canchari Maldonado no está en la lista. A ver, vamos a registrar. Canchari Maldonado, John Harold, profe. Hasta la próxima clase, profesor. Muy bien. Bien, estimados alumnos, hasta la próxima clase. Estudien, por favor, ¿ya? Hasta la próxima, profesor. Nos vemos. Hasta la próxima clase, profesor. Gracias, Cuídense, profesor. nos vemos. Entonces, Nos vemos hasta la próxima. ¿Alguien más, por favor? ¿No está en la lista? A ver, Palomino Torres. Sí le he llamado a Palomino. Ok, ya está registrado. Bien. Bien, estimados alumnos. Muchas gracias por su participación. Y una vez más, hasta la próxima clase.